Tu historia comienza con una mentira absurda, la que le contaste a Marisa Viviana Agner el lunes 10 de agosto de 2015. Absurda porque 8 meses después, cuando ya te habías olvidado de lo que habías inventado, a los peritos Suázaga y Sellán les dijiste que no sabías lo que le pasaba a tu hermana y que nunca habías hablado con ella del tema. ¿Cómo podías contarle a Marisa Agner algo que vos no sabías? Mirta Bevilacqua y Marisa Agner encontraron en este relato inverosímil la oportunidad para vengarse del tipo que desde hacía 1 año y medio venía metiendo las narices en el descontrol de la escuela media 11, en la que la directora permitía que sus docentes cobraran por tareas que no cumplían. Eso fue lo único que dijiste, algo que no solo no es cierto, sino que vos no podías saber. Porque podrías haber sabido si yo te hubiera tocado a vos, algo que aquí mismo demostraré que no es cierto. Pero lo de Vilma, si no lo sabías y si nunca habías hablado con ella, ¿cómo podías contarlo? Por eso, cuando Agner te dijo que la iban a entrevistar a Vilma, te negaste desde un principio, porque tenías miedo de que pasara lo que efectivamente ocurrió, que Vilma desconociera la historia en la que la habías involucrado, tal como Agner lo cuenta en su testimonio. Eso fue todo lo que contaste, que yo las tocaba a Vilma y a vos. Demasiado poco y sin detalles para hacer algo que, según tus propias palabras, seguía ocurriendo hasta ese mismo día, o hasta 2 meses después, hasta la entrega de una notificación policial que nunca existió. O hasta 1 año antes, según quién y cuándo cuenta la historia. Pero sobre eso voy a hablar en el video de tu hermana.
¿Por qué desde un principio te negaste también a que le contaran lo que sucedía a Cecilia, tu propia madre y la única persona que podía protegerte? Porque ya tu conciencia había comenzado a reclamarte por lo que sabías y sabes que es una mentira. Porque no ibas a tener el valor de enfrentarla, como finalmente sucedió 2 meses después, para contarle nada. Si hubieras tenido algo que contar, bastaba con recurrir a tu memoria. Durante las 3 semanas que Marisa Agner decide dejar a 2 adolescentes en manos de un supuesto abusador, ella misma cuenta en el juicio de tus 3 negativas para seguir adelante, a pesar de lo cual realiza una denuncia policial en contra de tu voluntad y a espaldas de Cecilia. La última de esas negativas quedó registrada por escrito en la actuación policial. ¿Cómo podés no acordarte de esa retractación que se produce 1 mes y medio antes de que yo me enterara de lo que estaba pasando y obviamente solo puede haber nacido de tu propia voluntad? Cuando Agner me acusa por un hecho que la propia supuesta víctima había desconocido y cuando tu conciencia te había empezado a pasar la factura, ya era demasiado tarde. La denuncia que iba a provocar la muerte solitaria e injusta de María Cecilia Martínez Bonín, una persona absolutamente intachable e inocente, mi encarcelamiento, la ruina de mi familia y que te llevaría a vos y a tu hermana por el camino que les marcaba el ADN de Claudia Cribellini, ya era irreversible. Hubiera sido bochornoso reconocer que en esa maldita escuela media 11, en la que se perdían 30 días completos de clase por año, también se había promovido irresponsablemente y por venganza un caso policial en el que se habían violado todos los protocolos. ¿De qué manera, si no, se explica que durante 2 meses Mirta Bevilacqua haya dejado a 2 adolescentes y a su madre a merced de quien decían que era un abusador? Por eso, cuando tu historia y vos comienzan a derrumbarse y hubiera sido un papelón reconocer las torpezas cometidas, se pone en marcha el encubrimiento y mandan a la psicóloga a convencer a Vilma para apoyarte en una historia que ella desconocía y vos habías empezado a negar. El viernes 9 de octubre de 2015, el día que Vilma y vos entregaron a manos del servicio local a María Cecilia Martínez Bonín, la única persona indiscutiblemente inocente de cualquier cargo, habían pasado 2 meses desde tu charla con Agner. Puede ser que nadie se haya preguntado por qué durante esos 60 días vos seguías saliendo a solas conmigo a todas partes. ¿O acaso no te acordás de haberme pedido ir conmigo a la farmacia Lipstein a buscar la medicación de Cecilia o a las escuelas medias a buscar a Vilma cuando participaba de las jornadas de Naciones Unidas? 2 hechos que ocurren precisamente en esos 2 meses que van desde tu relato inverosímil a Agner hasta tu entrega imperdonable de Cecilia a manos del servicio local.
¿Por qué seguías saliendo conmigo a solas si yo era un abusador? Ese mismo día siniestro en que Vilma y vos estaban esperando que yo me fuera a trabajar para convocar a las chicas del servicio local, te despediste de mí con un absurdo, inexplicable chau gordito que demuestra que no tenías ni idea de lo que iba a suceder. Te usaron, lo cual no te quita ninguna responsabilidad por lo que provocaste y que vos sabés bien que es mentira. Por eso nunca le dijiste nada a Cecilia, a María o a Emilio. Por eso nunca le contaste nada a tu propia hermana, a quien considerabas tu única familia y con quien conviviste toda tu vida, porque no tenías nada que contar. Tu hermana no sabía nada porque no había nada que saber y vos nunca contaste nada porque no tenías nada que contar. Y por eso te escondiste de Cecilia, de María y de mí. Te escondiste el día que le contaste a Agner una historia de la que nunca habías hablado con nadie de tu familia. Durante los 2 meses posteriores seguiste volviendo de la escuela a casa como si nada pasara. En tu mente infantil pensaste que acusándome de algo tan serio te ibas a desquitar de mí por sacarte la netbook con la que necesitabas chatear con esos 3 guachines hasta la madrugada, o por haberte dejado sin la película de One Direction. Te escondiste el día que Vilma y vos nos entregaron a Cecilia y a mí a manos del servicio local. Tan absurdo y desubicado resulta el chau gordito de tu despedida como ese beso que quisiste darme casi un mes después en la sede del servicio local cuando ya no estabas en nuestra casa. Te escondiste el día que estábamos citados por la psicóloga Suázaga y Sellán. Te escondiste el día que bajaste detrás de una compañera cuando nos cruzamos en la 502. Si no hubiera sido por esa llamativa actitud, yo ni me habría dado cuenta de que viajábamos en el mismo colectivo. Te escondiste el 6 de noviembre de 2019, cuando les tocaba declarar en el juicio y se escondieron de Cecilia, de María y hasta de los amigos y vecinos que las conocían. A pesar de haber salido muchas veces conmigo a solas, de estar conmigo dentro y fuera de la casa a solas, de haberme recibido las 2 veces que fui a la casa de abrigo, cuando tuvieron que contar toda esta mentira de mierda por la que nunca en los 12 años que vivimos juntos ni vos ni tu hermana me habían cuestionado nada, no tuvieron el valor de decirlo frente a mí. Hasta el mismo día que Vilma y vos nos entregaron a Cecilia y a mí al servicio local, la historia seguía siendo la misma, que yo las había tocado a tu hermana y a vos. Y nada más. Podías haberte olvidado de detalles que según una de las 3 versiones incompatibles que contaste, seguían sucediendo. No, la historia es más simple. No alcanzaba con hablar de supuestos tocamientos, era muy poco. Por eso aparece el otro absurdo, el de los videos pornográficos. ¿Cómo podías, según tus propias palabras, recordar perfectamente que en 2010 yo te mostraba videos pornográficos en la casa de Villarrosas, en una computadora que estaba sobre un escritorio que te llegaba a la frente porque eras muy chiquita? Si en 2004, cuando llegás por primera vez a nuestra casa de barrio universitario, ya le sacabas una cabeza de altura a ese escritorio.
¿Cómo podías tener en 2010 la altura de ese escritorio si un año antes ya medías el doble? ¿Cómo podías ver esos videos en la misma habitación donde Cecilia estaba postrada en su cama sin que ella se diera cuenta? ¿Cómo podían estar Vilma y vos sentadas en mi regazo en 2010 y yo manejar una computadora si eso ya era imposible en 2004? ¿Por qué no coincide en nada tu historia con la que cuenta Vilma, que según vos siempre estaba allí? Solo la vergonzosa manera de aplicar justicia de un ridículo juez más cristinista que Cristina, defensora a rajatabla de la política de género, que condenó a Raquel Baumgartner a unos módicos 8 años de prisión por golpear en la cabeza a Pedro Scheffelbein y arrojarlo aún vivo a un pozo séptico donde el pobre hombre murió ahogado entre la mierda, podía tener el caradurismo de condenarme a mí a pena de muerte por algo que ni siquiera es posible de acreditar, que te tocaba tetas que no tenías y que te mostraba videos pornográficos en una computadora que debía estar sobre el escritorio de Polifemo. Un juez que casualmente recibe el sueldo del mismo partido que creó la política de género, el matrimonio homosexual, el plan porro para todos, que te dio la netbook en la que leías relatos eróticos aunque no entendías de qué se trataban, que le pagaba el sueldo a Mirta Bevilacqua, al intendente del mismo apellido en cuya gestión se le falcaron millones a Bahía Transporte, a las chicas del servicio local, a Marina Lara, Patricia Marín, y hasta puso los recursos para pagar la cama en la que un motoquero cincuentón te convirtió en tía. Y lo más absurdo, lo que va fabricando tu mente infantil a medida que te vas olvidando de las mentiras que dijiste. ¿Cómo podías no saber que Vilma supuestamente veía esos videos pornográficos si ella siempre estaba cuando vos los veías? Esas incoherencias no habrían existido si hubieras contado algo que surgía de tus recuerdos. Y antes había dicho que iba a demostrar que algo prácticamente imposible de certificar, los supuestos tocamientos, también es una mentira, como surge nuevamente de tus propias palabras. Porque siendo mujer siempre tuviste una vagina, pero no siempre tuviste pechos. ¿Cómo podía ser entonces que a los 9 o 10 años yo hubiera comenzado a tocarte los pechos que las fotografías familiares muestran que no tenías y que recién comenzaron a notarse a los 14? Yo nunca te toqué en tus partes íntimas, ni siquiera te he tocado en los pechos que no tenías. Todo en tu historia es falso. El día que te defendiste con un cuchillo fue una tarde, en 2014 o 2015, cuando como casi todos los fines de semana cocinábamos pizzas, Vilma, vos y yo. Ese día te habías renegado y no quisiste ayudar. Cuando apareciste 2 horas después, todo estaba terminado y te quedó la tarea de lavar lo que habíamos usado para cocinar. Te pedí que te apuraras porque ya íbamos a cenar y cuando vos seguías con el encule de la tarde y no hacías caso, te empecé a molestar salpicándote la cara con gotas de agua de la canilla donde estabas lavando los cubiertos y ahí con tu típico salí mierda, vos te defendiste con el cuchillo que estabas lavando. De las gotas de agua, no de un abuso. Vos sabés que fue así. Nunca te toqué el cuerpo en los pechos o la vagina. Yo nunca podría haberte apoyado mi miembro en la cola porque te llevaba en ese momento 30 centímetros de diferencia de altura. Si eso que contaste hubiera sucedido, mi miembro debía estar muy por encima de tu cola, en la curvatura de tu espalda,
y nunca podrías haberlo sentido, pero por sobre todas las cosas porque no es mi forma de ser con ninguna mujer. Ni siquiera hice eso con una de mis mejores amigas, a la que conocí cuando ella ejercía la prostitución. Y el episodio del papelito, donde vos habías escrito que no querías ser más adoptada, ¿por qué no contaste que vos fuiste a mi taller con ese papelito en la mano a mostrármelo? ¿Por qué dijiste que se lo ibas a mostrar a Cecilia y yo te lo quité? Si para ir de tu cuarto al de ella no tenías ninguna necesidad de pasar por mi taller donde yo estaba. ¿Por qué no contaste que después de que yo leí ese papel, te llevé al cuarto de Cecilia para que nos explicaras lo que te había empujado a escribir eso? Yo nunca te dije que Cecilia se iba a morir si leía eso, únicamente que ella iba a querer saber los motivos por los que lo habías escrito. ¿Por qué tuviste que distorsionar hasta ese incidente y el del cuchillo, que sí ocurrieron, pero que no tenían nada que ver con una situación de abuso? Porque no tenías argumentos reales para sostener tu historia y necesitabas fabricar algo que la hiciera creíble. O porque te escribieron el guión tus amigas, las chicas del servicio local, las mismas que delinquieron al decir que yo fui a la casa de abrigo a amenazarlas para que retiren la denuncia, a decirte que Vilma no era tu hermana, una conclusión a la que habías llegado por tu propia cuenta justo unos días antes de hablar con Agner. Que las iba a desadoptar y no sé cuántas mentiras más, de las que luego se fueron desdiciendo cuando se enteraron de que esas charlas estaban grabadas. Y no importa lo que piensen los de afuera, vos sabés que lo que te digo es la verdad, y por eso tenés que andar escondiéndote. Nunca podías acordarte perfectamente de haber visto videos pornográficos en la casa de Villarrosas, en una computadora que estaba sobre un escritorio que te llegaba a la frente, lo cual según vos pasó en 2009 o 2010, pero en el mejor de los casos podría haber sucedido en 2006, porque ya en 2004, cuando llegaste a nuestra casa de barrio universitario, le sacabas una cabeza a ese escritorio. ¿Cómo podés decir haber visto muchos videos pornográficos si contás un único argumento y si tu hermana, que siempre estaba allí, dice que fueron muy pocos, y otras cuestiones irrisorias de las que hablaré en el video dedicado a ella? Si ella nunca habló de la historia de la mamá que le pide a la hija que le chupe su miembro al papá, si era imposible físicamente que yo pudiera manejar una computadora teniendo a dos chicas sentadas en mi regazo, algo que ya era imposible en 2004, pero que además tampoco coincide con la historia que contó Vilma, que siempre estaba allí. ¿Y dónde estaba Cecilia? No voy a dar demasiados detalles, algunos me los voy a guardar porque todavía tengo alguna expectativa de que deba hacerse un nuevo juicio en el que me tengas que enfrentar cara a cara para preguntártelo allí. Cuando Cecilia estaba trabajando, ustedes estaban en la escuela porque así lo habíamos organizado. Cecilia nunca salía de la casa sin mí porque no podía viajar en colectivo, porque no sabía manejar y porque estábamos la mayor parte del día juntos e íbamos juntos a todas partes. Cecilia no podía estar en la peluquería, algo que por su enfermedad debió haber ocurrido antes de 2010, porque cada vez que iba allí se las llevaba a Vilma y a vos para que las atendiera el peluquero Eduardo Gaynor a las 3. Cuando Cecilia estaba con alumnos, nunca te llamé o te obligué para que te quedaras en un cuarto en el que además ella o María entraban sin pedir permiso. Y esa historia absurda del chiste desubicado, que ni siquiera era el que yo decía, que vos misma rectificaste, de la cual Vilma nunca habló y que hasta tuvo que ser desmentida por Cecilia, a quien vos mencionaste como testigo. ¿De verdad alguna vez me escuchaste decir alguna palabra más fuerte que el folclórico boludo? Decir un chiste
como no es lo mismo tubérculo que ver tú, ¿te convierte en un abusador? Todo lo que dijiste es mentira, y vos lo sabés. Tenías miedo de que no te creyeran porque sabías que estabas mintiendo. Entiendo lo difícil que fue tu pasado, la confusión que hay en tu cabeza y que demuestra el haberte puesto el apellido de la mujer que te dejó abandonada en un ranchito en lugar de el del hombre que nunca dejó de verte durante los 12 años que Claudia Crivellini siguió desparramando críos por el mundo. Pero eso no justifica lo que hiciste. Los demás podrán tener dudas, pero vos sabés que yo no hice nada de lo que dijiste. Lo que de ninguna manera vas a poder justificar es lo que le hiciste a María Cecilia Martínez Bonín, una persona inmaculada, la única que te trató como una madre, la que pasó necesidades y trabajó hasta en una silla de ruedas para que a vos y a la otra puta no les faltara nada, mientras ustedes le robaban a sus espaldas. Cecilia no te quería como su juguete, como Lali, ni como excusa para conseguir un terreno gratis. Ahí, adentro de esa cabeza que fabuló haber tenido a la altura de un escritorio, está la verdad que te va a perseguir por el resto de tu vida. Por toda tu maldad, torpeza, ingenuidad o lo que haya sido, por no atreverte a reconocer que mentiste, que te equivocaste, que te manipularon, obligaste a María Cecilia Martínez Bonín, quien vos y todos saben que fue una persona inmaculada, a pasar por muchas situaciones atroces como esta. Esta señora Fabiana Quintana, una malparida que jamás entró en nuestra casa, que nunca conoció nuestra familia, tuvo el cobarde, repugnante descaro de ofender la memoria de mi esposa. Todo por tus mentiras, porque si seguís sosteniendo tu historia, no deberías tener ningún problema en ver esto. Y la parte de Vilma también.
No tengo mucho más para decirte, al menos en esto que pensaba que no debía durar más de 15 minutos y que ya no pude cumplir, y sobre lo que hay escritas cientos de páginas y decenas de horas de video para ver. Cuando termines viendo esto, seguramente los hechos habrán demostrado la intención final de este último video. No tengo nada que perdonar, porque lo tuyo es imperdonable, porque nada le va a devolver la vida a Cecilia y porque nunca debió haberse ido de este mundo con la duda de quién era el hombre que tuvo a su lado por más de 20 años. No quiero nada de vos, tan solo que algún día te cruces con este video que está sembrado en internet y tengas que mirarlo, que alguna vez alguien te haga las preguntas que a mí no tuviste el valor de contestarme, que el motoquero, Isabela, ese hermano tuyo que se olvidó de aquella tarde cuando me dijo, hoy me sacan de la casa, conozcan la verdad.